Hola amigos y amigas mías, bienvenidos y bienvenidas a una receta más. Hoy lo que les traigo es una receta bastante fácil, pero bueno, este es mi trabajo y hacer una receta cuando me la piden. Esta receta me la pidió Romy, es la hija, tiene 10 años, vive en Vietnam. Me la pidió, bueno, ella se la pidió a su papá, es amigo mío, en un grupo de WhatsApp que estamos. Y bueno, hoy a la mañana le pidió una nena que quería aprender a hacer, ella le gusta la cocina, así que quería aprender a hacer un omelette. Así que me preguntó hoy si podía hacer una receta mostrando cómo se hace un omelette, los pasos, algunos pasos que son importantes, por ahí te van a servir también a vos. Ya sabemos que es una receta fácil, que cualquiera se va a hacer un omelette, pero bueno, yo me debo a lo que me pregunten y me pidan. Me fijé en la heladera qué es lo que tengo, obviamente le dije que sí podía porque tenía huevos, así que básicamente podés hacer un omelette solamente con huevos. Pero bueno, nada, siempre se le puede agregar algo. Yo en este caso lo voy a agregar con lo que encontré, que fue un tomate, tenía queso y no tenía mucho más, así que para poder inventar un omelette. Puedes ponerle champiñones, si tenías, yo en este caso tenía albahaca, queso, tomate, queso, si hubiese tenido albahaca me podría haber hecho uno caprese, jamón y queso, rellenito con verduras cortadas chiquitas, zucchini, berenjena, podés meterle lo que quieras. Así que nada, vamos a darle. Bien, entonces como te decía, acá tengo el queso, puede ser el queso que te guste, que sea un queso cremoso que se derrita fácil en este caso. Todo lo contrario de la pechuga. Si viste el video de la pechuga, ahí te lo dejo. De la pechuga rellena, que necesitamos un queso más duro. En este caso para el omelette necesitamos un queso más blando, para que se derrita un poquito más rápido, porque el omelette si no lo vas a tener que hacer muy despacio. Y acá tengo el tomate picado, poquito. Vamos a hacer un omelette de 3 huevos, que más o menos es para una persona. 3 huevos, la sal fina, ají molido, un poquito, y orégano. Entonces vamos a empezar por acá. Esto lo dejamos de lado por un rato. Agarramos los huevos. Rompemos el primer huevito. ¡Qué linda hueva! 2, 3. Yo no lo voy a romper mucho. Una vez vi de Francis Mallmann que me gustó, que él decía no lo batan al huevo, solo rómpanlo, listo. De lado, acá le vamos a agregar un poquito de orégano, un poquito de pimentón, de ají molido y un poquito de sal. Revolvemos un poquito nada más para mezclar. Y esto lo vamos a reservar un cachito, porque ahora te quiero mostrar otro paso que ese es importantísimo y que está por acá. Mira, esto es un sartén de chapa. Normalmente todo el mundo le tiene miedo a usar un sartén de chapa de estos porque se pega. El huevo se pega a la tortilla. Esa es buena, ¿ves? Tortilla de papa. Voy a ver si tengo perejil y te voy a enseñar a hacer una tortilla que aprendí a hacer. También un chef italiano. No, perdón, no es italiano. Trabajó en un restaurante italiano. En Italia.
que también es para chuparse los dedos. Y lo único que me falta es perejil, pero tengo todo lo que necesito para la tortilla de papa. Bien, vamos a prender el fuego y dejamos que esto se caliente, pero muy caliente, sin aceite, sin nada. Ahora bueno. Bien, como ya verás, está... ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Le voy a prender luz. Ahí. ¿Viste? Bueno, cuando esté en ese punto que ya está caliente, y le vamos a agregar aceite. En este caso no voy a usar aceite de oliva, voy a usar aceite... un aceite. Ojalá me pagaras Natura por la propaganda que te hago. Le ponemos una cantidad ahí, medida sospechosamente bastante. Gracias por pedirme la recetita. No sabía qué almorzar. Bueno, voy a almorzar un omelette. Ahí está caliente. El exceso de aceite se lo vamos a quitar, porque no necesitamos todo ese aceite. Acá. Tomen juguito de naranja. Este falta en realidad, pero bueno. ¿Qué estamos comiendo? Bueno, ahí vamos a sacar el aceite con mucho cuidado. Y ahí enseguida le vamos a tirar y le vamos a bajar. Eso. Ahí enseguida le vamos a tirar el tomate y el queso. ¿Sí? Si lo podés tapar, tapar. Tengo otro sartencito, así que lo voy a tapar un rato ahí. Lo vamos a mirar abajo. En teoría no se tendría por qué pegar. Y si no se pega, wow. Mira, ¿viste? No se pega. Vamos a dejar un ratito más. Acordate que lo puse muy fuerte para que se queme bien el sartén, se tome temperatura, buena temperatura, y después lo bajé. Ahora está abajo, para que no se queme abajo y para que se alcance a cocinar un poco el huevo, y le pongo la tapa para que haga una especie de horno. También lo puedes meter al horno, también lo puedes cocinar en el horno. Vamos a dejar un ratito ahí. Ahí vuelve. Bueno, ya pasó un ratito, así que mira, viste que no se pega absolutamente para nada. Acá nos venimos para allá, ahí. Y ahí lo vamos a dejar otro ratito más. Yo lo puse, lo di vuelta y corrí el sartén, que la parte de la mitad que quedó, solo la mitad que quedó, esa mitad, ahí en esa mitad, está al medio del fuego. Hay gente que le gusta el huevo bien cocido, y hay gente que le gusta más babé, como se llama, el omelette, que quede más babé, que es un poquitito más húmedo dentro, más mojado, más no crudo, porque crudo sería el huevo frío, ¿no? Bueno, eso ya supera los 58 grados adentro, así que 50 grados, así que ya el bicho ya se muere si llega a tener salmonela. Entonces no es tan... Eso va a criterio de gusto. Mira, está buenísimo. No te preocupes si se te llega a romper o algo. No te preocupes. O sea, salvo que sea para un restaurante, lo estés haciéndolo para un restaurante gourmet, no pasa nada. Está hermoso. Ahí va. Creo que 3 huevos para mí es una barbaridad, pues yo soy re poco de comer.
Pero bueno, ahora tenemos que alimentarnos, tenemos que estar bien nutridos con proteínas. En el tercer día, había olvidado esto, estamos en el día 3 de la cuarentena, ya 3 días encerrado en casa y bueno, haciendo cosas. Vamos a esperar un ratito más. Bien, para mí, yo ya lo tengo listo. Así me gusta a mí, bien babé. Así que lo voy a servir al plato. Ahí va. Listo. El omelette. Espero te guste, Romy. Y bueno, nada. A todo aquel que esté viendo esto, si le gustó la receta, compártala en Facebook, en sus redes sociales. También los invito a este canal, a mi otro canal. Suscríbanse también. Si querés alguna receta, pedímela. Si la puedo hacer ahora, o sea, cuando me la pidan, apenas me la pidan. Si la puedo hacer enseguida dentro de esta cuarentena, la voy a hacer. Y si no, bueno, tendremos que esperar a que pase la cuarentena cuando pueda salir, porque yo estoy aislado. Yo me aislé, no quiero salir para nada. Así que bueno. Les mando un beso a todos. No salgan de casa. Cuídate, cuida a tu familia. Y bueno, nos estamos viendo en otro video. Chau, nos vemos. Los quiero.